Visibilidad cero, cero impactos, anunció el jefe maestro Marcus Kahn mientras observaba a 3 francotiradores de élite SEAL fallar en localizar a soldados enemigos ocultos en la densa selva amazónica. Esta selva se traga las balas como arenas movedizas. Miró a Natalie Hayes agachada en silencio junto a su rifle. Tal vez deberíamos pedir apoyo aéreo en lugar de depender de... Nunca terminó la frase porque ninguno de ellos sabía que en exactamente 15 minutos 12 combatientes enemigos tendrían rehenes estadounidenses en la mira y ella sería la única que podría verlos a través del infierno verde de la selva. La teniente Natalie Ghost Hayes se agachó en silencio en la sofocante humedad de la selva amazónica. Su rifle de francotirador M24 SWS descansaba sobre sus rodillas mientras la voz del jefe Kane se extendía por el aire denso a su alrededor. A los 29 años, era la única mujer en la unidad de francotiradores del equipo SEAL 7. Aunque sus compañeros de equipo dejaban claro cada día que consideraban su presencia más una carga que un activo. La cuenca del Amazonas se extendía infinitamente en todas direcciones, un muro verde que bloqueaba el sol y reducía la visibilidad a escasos metros. Las enredaderas colgaban como cortinas. Enormes troncos de árboles creaban barreras naturales, y el sonido constante del agua goteando hacía casi imposible la detección acústica. El aire mismo parecía respirar con una humedad tan densa que se sentía como ahogarse en tierra firme. Hayes, estás de guardia, ordenó el jefe Caín con la voz tensa por la frustración. Intenta no disparar a ningún árbol. Los demás francotiradores SEAL rieron entre dientes mientras se movían a sus posiciones de asalto. El sargento Rivers, el suboficial Martínez y Corman Jackson, todos con un historial de entrenamiento perfecto, todos con múltiples despliegues de combate, todos convencidos de que la guerra en la jungla requería fuego denso en lugar de disparos de precisión. Pero Natalie llevaba 23 minutos siguiendo a la patrulla enemiga. A través de su mira, podía ver lo que los demás no podían. 12 combatientes hostiles moviéndose por la jungla con precisión militar, armados con AK-47 y portando equipo que sugería que eran mucho más que insurgentes al azar. Habían tomado prisioneros a 3 oficiales de inteligencia estadounidenses durante una misión de reconocimiento que salió mal, y las imágenes satelitales indicaban que se dirigían a un punto de extracción donde los rehenes desaparecerían para siempre. Los soldados enemigos eran profesionales, probablemente exfuerzas especiales de una nación hostil que operaba al amparo de un cártel de la droga. Sus movimientos eran coordinados, su posicionamiento táctico y su equipo incluía equipo de comunicaciones avanzado que podía convocar refuerzos significativos si se les daba la oportunidad. Crack, crack, crack. El sargento Rivers abrió fuego desde 200 metros al norte. Sus balas destrozaron hojas y corteza, pero no encontraron objetivos humanos. Los soldados enemigos se dispersaron de inmediato, utilizando la cobertura natural de la selva para hacerse casi invisibles. Crack, crack, crack. El suboficial Martínez disparó desde la posición este, sus disparos resonando a través del dosel mientras intentaba atacar objetivos que no podía ver claramente. Su frustración era evidente en su voz mientras anunciaba las ubicaciones de los objetivos que cambiaban constantemente en las sombras cambiantes. Crack, crack, crack. Corman Jackson añadió su potencia de fuego desde el sur. Los 3 francotiradores SEAL crearon un fuego cruzado que debería haber sido devastador, pero en cambio no logró nada más que alertar al enemigo de las posiciones estadounidenses. Contacto negativo, informó Rivers por radio, con la voz tensa por la decepción profesional. 0 impactos confirmados. Estos cabrones están usando la selva como si fuera su patio trasero. Lo mismo digo, confirmó Martínez con evidente frustración. Puedo oírlos moverse, pero no puedo disparar con claridad a través de esta vegetación. Es como si supieran exactamente dónde están nuestros puntos ciegos. Es como disparar a fantasmas, añadió Jackson,
con un tono que reflejaba la creciente comprensión de que las tácticas convencionales no funcionaban. Aparecen por una fracción de segundo y luego se desvanecen en un infierno verde. La voz del jefe Kane crepitó en sus auriculares. Todas las unidades, mantengan el fuego de supresión. Diríjanlos al punto de extracción donde pueda entrar el apoyo aéreo. Necesitamos obligarlos a entrar en campo abierto. Pero Natalie sabía que el plan fracasaría. A través de su mira, pudo ver a los soldados enemigos reagruparse alrededor de sus prisioneros. Usando a los 3 oficiales de inteligencia estadounidenses como escudos humanos mientras se preparaban para ejecutarlos en lugar de arriesgarse a ser capturados. La principal operadora enemiga hablaba por radio, probablemente solicitando la extracción en helicóptero, que llegaría antes de que el apoyo aéreo estadounidense pudiera responder. Presionó la radio suavemente. Jefe, tengo vigilados a los 12 enemigos y a los 3 prisioneros aliados. El enemigo se prepara para ejecutar a los rehenes en lugar de retirarse. Piden la extracción inmediata. Negativo, Hayes, respondió Caín con tono serio. Es imposible tener un recuento preciso con esta vegetación. Continúen vigilando y esperen el apoyo aéreo. No ataquen sin autorización clara. Pero el apoyo aéreo estaba a 8 minutos de distancia y los rehenes estarían muertos en 3 minutos. Podía ver al comandante enemigo consultando su reloj y haciendo señales con la mano que indicaban claramente órdenes de ejecución inmediata. Natalie había crecido cazando en los bosques profundos de Oregón, donde su padre le había enseñado a leer el bosque como un libro. Entendía cómo se movían las sombras a través de la espesura del follaje, cómo identificar figuras humanas entre el camuflaje natural, cómo calcular la trayectoria de una bala a través de ramas superpuestas y enredaderas colgantes. Había pasado su infancia aprendiendo a rastrear alces a través de bosques antiguos, donde un solo paso en falso o un disparo mal calculado significaba pasar hambre. El Amazonas era diferente. Más grande, más denso, más lleno de peligros, pero los principios fundamentales eran los mismos. Cada bosque tenía su ritmo, su lenguaje de sonidos y movimientos que contaba historias a quienes sabían escuchar. Podía ver a los 12 soldados enemigos, aunque se creían invisibles. Objetivo 1. El líder, agazapado tras una enorme cecropia, usando señales con las manos para coordinar los movimientos de su equipo. Su antena de radio era visible a través de un hueco entre las hojas. Objetivo 2. El especialista en comunicaciones, parcialmente oculto tras un grupo de heliconias, hablando por una radio que solicitaría refuerzos. Su supresor de fogonazo captaba un destello de luz solar filtrada. Objetivos 3 a 6. 4 combatientes posicionados alrededor de los prisioneros. AK-47 apuntando a cabezas estadounidenses, listos para ejecutar la orden. Sus patrones de respiración eran visibles en el aire húmedo. Objetivos 7 a 12. Los miembros del equipo de apoyo se extendieron por el área inmediata, creando un perímetro defensivo que haría que cualquier intento de rescate fuera un suicidio para las fuerzas convencionales. Los había contado, memorizado sus posiciones, calculado los ángulos necesarios para atacar a cada objetivo a través de los obstáculos naturales de la jungla. Más importante aún, había identificado la secuencia en la que debían ser eliminados para evitar cualquier posibilidad de ejecución de rehenes. Pero el jefe Khan le había ordenado que solo mantuviera la vigilancia. Oficiales de inteligencia estadounidenses estaban a punto de morir mientras 3 francotiradores de élite SEAL disparaban a ciegas en una jungla vacía. Su entrenamiento y experiencia eran inútiles en un entorno que exigía habilidades completamente diferentes. Natalie tomó la decisión que definiría su carrera y salvaría vidas estadounidenses. Salió de casa. Su primer disparo eliminó al especialista en comunicaciones antes de que pudiera pedir refuerzos. La bala atravesó 2 capas de enredaderas colgantes, se desvió ligeramente en una rama y dio en el blanco con precisión quirúrgica.
La compleja trayectoria requería cálculos que realizó instintivamente, leyendo los patrones de viento a través del follaje y ajustando la ligera desviación causada por la humedad y el aire denso. Su segundo disparo eliminó al líder del equipo, alterando su estructura de mando justo cuando daba la orden de ejecución. El alcance era más de 300 metros a través de la densa vegetación. Un disparo que debería haber sido imposible según la doctrina militar convencional. Los 10 soldados enemigos restantes se dispersaron presas del pánico, sin saber de dónde provenían los disparos. Pero Natalie había anticipado cada movimiento posible. Había estudiado su patrón de despliegue, identificado sus posibles rutas de escape y se había posicionado para interceptar cualquier intento de retirada táctica. Su tercer disparo eliminó a un combatiente que apuntaba con su arma al primer rehén, un analista de inteligencia de la CIA cuya muerte habría comprometido las operaciones en curso en Sudamérica. Su cuarto disparo eliminó a otro verdugo antes de que pudiera apretar el gatillo, salvando a un criptógrafo de la Marina cuyo conocimiento de los protocolos de comunicación enemigos era vital para la seguridad nacional. La selva estalló en caos cuando los soldados enemigos se dieron cuenta de que estaban siendo perseguidos por un depredador invisible que aparentemente podía ver a través de la vegetación sólida y asestar la muerte con precisión matemática. ¿Qué demonios? Resonó la voz del jefe Kane por la radio. ¿Quién dispara? Identifique su posición. Fantasma, respondió Natalie con voz tranquila al disparar su quinto disparo, eliminando a otro objetivo que intentaba coordinar un contraataque. Tengo líneas de visión claras sobre todos los enemigos restantes. Hayes, alto el fuego. Están comprometiendo la misión. Esperen refuerzos. Pero Natalie ya estaba rastreando a su sexto objetivo, un combatiente que intentaba usar a uno de los prisioneros estadounidenses como escudo humano. Su disparo fue tan preciso que eliminó la amenaza sin dañar al rehén. La bala pasó a centímetros de la cabeza del oficial de inteligencia para dar en el blanco. 7 objetivos caídos, 5 restantes. Los soldados enemigos supervivientes estaban ahora en plena retirada, abandonando a sus prisioneros y huyendo adentrándose en la selva. Pero huir a través del terreno boscoso contra un francotirador que entendía el entorno era un suicidio. Natalie podía rastrearlos por el sonido de sus movimientos, el patrón de la vegetación alterada, el ritmo de su respiración agitada. El séptimo disparo de Natalie eliminó a un combatiente que intentaba escapar por un hueco en el dosel. Su bala lo encontró mientras intentaba usar una abertura natural en el techo del bosque para ocultarse. Su octavo disparo eliminó a otro soldado que intentaba usar un tronco caído como cobertura, demostrando que las tácticas militares convencionales eran inútiles contra alguien que podía leer la verdadera geografía de la selva. Su noveno disparo. Un disparo encontró a un objetivo que creía estar oculto tras una cortina de musgo colgante, demostrando que el camuflaje natural era ineficaz contra un cazador que entendía cómo se movían las sombras en el bosque. Su décimo disparo eliminó a un combatiente que trepaba un árbol para ganar altura, interceptándolo a mitad del tronco con un disparo que requirió calcular su velocidad y trayectoria a través de múltiples capas de ramas. Quedaba un soldado enemigo, quien había cometido el error táctico de intentar flanquear su posición. Se movía con destreza profesional, utilizando técnicas adecuadas de cobertura y ocultamiento que habrían sido efectivas contra oponentes convencionales. Pero Natalie no era convencional. Lo siguió con la mira mientras se movía de árbol en árbol, creyéndolo invisible. Podía oír su respiración, ver el ligero movimiento de las ramas a su paso, predecir con exactitud dónde aparecería a continuación, basándose en la geografía natural del suelo del bosque. Su 11º disparo puso fin al combate con la misma precisión que había caracterizado todas sus bajas anteriores. El último soldado enemigo cayó silenciosamente al suelo de la jungla. Su pericia táctica era inútil contra un oponente que ya había aprendido a cazar en el bosque. Podía sostener un rifle con precisión. 12 combatientes enemigos eliminados. 3 rehenes estadounidenses rescatados. 0 bajas aliadas.
Precisión perfecta a través de la densa jungla que había derrotado a 3 francotiradores de élite de los SEAL con décadas de experiencia combinada en combate. Todos los hostiles abatidos, informó Natalie por radio con su calma característica. Los prisioneros estadounidenses están a salvo y listos para la extracción. El silencio que siguió duró exactamente 10 segundos. Entonces, todos los SEAL del equipo comenzaron a hablar a la vez. ¿Acababa de decir todos los hostiles abatidos? 12 bajas a través de la cobertura de la jungla. ¿Cómo es posible? Nunca vi la mitad de esos objetivos. Acababa de eliminar a un escuadrón enemigo entero ella sola. La voz del jefe Kane interrumpió la conversación con una mezcla de asombro y curiosidad profesional. Hayes, ¿cuál es su posición? La misma posición de vigilancia que usted asignó, respondió Natalie con calma. 3 oficiales de inteligencia estadounidenses listos para la extracción inmediata. Todas las amenazas enemigas neutralizadas. 20 minutos después, los prisioneros rescatados estaban siendo subidos a helicópteros de evacuación mientras el equipo SEAL procesaba lo que habían presenciado. Los oficiales de inteligencia estaban conmocionados, pero agradecidos. Su informe confirmó que habían estado a segundos de ser ejecutados cuando comenzó el tiroteo. ¿Cómo?, preguntó el sargento Rivers, mirando la jungla donde 12 soldados enemigos habían sido eliminados por disparos que ni siquiera podía ver. Es decir, ¿cómo conseguiste objetivos a través de esta vegetación? He sido francotirador durante 15 años y no podría darle a nada en estas condiciones. Natalie revisó su rifle y se preparó para abordar el avión de extracción. Uno aprende a leer el bosque en lugar de luchar contra él, dijo en voz baja. Cada sombra tiene un patrón. Cada sonido tiene una fuente. Cada movimiento deja un rastro. La jungla no es tu enemiga si sabes escuchar lo que te dice. El suboficial Martínez asintió lentamente, su respeto evidente en su voz. Conté al menos 6 disparos que atravesaron múltiples capas de cobertura. Eso no es solo puntería. Eso es algo completamente distinto. Por eso la llaman fantasma. Corman Jackson dijo con evidente admiración. Ve cosas que a los demás se nos escapan. Caza como si la selva fuera su entorno natural. Pero el jefe Caín no había terminado. Oye, esos disparos fueron imposibles en condiciones imposibles. Necesito entender cómo los hiciste funcionar. Esto podría cambiar nuestra forma de abordar la guerra en la selva. Natalie observó el infierno verde de la selva amazónica, donde la mayoría de los francotiradores solo veían obstáculos y escondites. Para ella, era un mapa viviente que revelaba sus secretos a cualquiera con la paciencia suficiente para aprender su idioma. La selva no los esconde, jefe. Se los muestra a cualquiera que sepa mirar. De vuelta en la base de operaciones avanzada, el informe de la misión reveló el alcance total de lo que Natalie había logrado. Usando una M24 SWS estándar en condiciones que habían inutilizado a 3 francotiradores de élite SEAL, había eliminado a todo un escuadrón enemigo, protegiendo a rehenes estadounidenses y evitando una importante filtración de información. La actuación del teniente Hayes representa un nuevo estándar para las operaciones de guerra en la selva. El coronel Anderson anunció al equipo SEAL reunido, con la autoridad de quien había presenciado algo sin precedentes. 11 bajas confirmadas a través de la densa vegetación, con trayectorias que requerían calcular la trayectoria de las balas a través de múltiples obstáculos naturales. El jefe Caín se levantó lentamente, con una actitud completamente distinta a la del hombre que había dudado de sus habilidades horas antes. Hayes, te debo una disculpa. Todos la tenemos. No solo demostraste que perteneces a este equipo. Demostraste que eres el mejor francotirador que tenemos y probablemente el mejor especialista en guerra en la selva que la Marina haya producido jamás. Los demás francotiradores se asintieron, su escepticismo anterior reemplazado por genuino respeto y admiración profesional. ¿Cuánto tiempo llevas rastreando objetivos en la selva?, preguntó Rivers con curiosidad profesional. Desde los 12 años, respondió Natalie,
Mi padre me enseñó a cazar en bosques primarios de Oregón. Denso follaje, maleza espesa, visibilidad limitada. El Amazonas es más grande y más peligroso, pero los principios fundamentales son los mismos. Martínez negó con la cabeza, asombrado. Hemos estado abordando la guerra en la jungla de forma equivocada. Creíamos que se trataba de potencia de fuego y supresión de área, de abrumar el entorno con equipo superior. A veces lo es, dijo Natalie diplomáticamente. Pero hoy se trataba de precisión y paciencia, de comprender que el bosque te enseñará todo lo que necesitas saber si sabes escuchar sus lecciones. El coronel Anderson se acercó a ella personalmente. Hayes, con efecto inmediato. Serás la francotiradora principal para todas las operaciones en la jungla. Tus compañeros se entrenarán bajo tu supervisión hasta que puedan igualar tu rendimiento en terreno denso. También estamos estableciendo un nuevo programa de entrenamiento de guerra en la jungla basado en tus métodos. Por primera vez desde que se unió al equipo Sellado 7, Natalie Hayes sonrió. Gracias, señor. No defraudaré al equipo. Pero todos en esa sala ya sabían que no lo haría. Habían visto lo que el fantasma de la jungla podía lograr cuando las vidas estadounidenses estaban en juego y las tácticas convencionales fracasaban por completo. 3 años después de la misión del Amazonas, la teniente comandante Natalie Hayes había revolucionado el entrenamiento de operaciones especiales en todo el mundo. Su academia de guerra en la jungla en Fort Bragg se había convertido en el principal destino de las unidades militares de élite que buscaban dominar las operaciones de combate en terrenos densos. Representantes de 23 países aliados habían completado su programa de certificación y sus innovaciones tácticas se habían incorporado a la doctrina de operaciones especiales de la OTAN. La mujer que antes había sido descartada por no ser apta para el combate en la jungla, ahora era la autora del Manual Militar Definitivo sobre Guerra Forestal, titulado Leyendo el Verde, Operaciones Tácticas Avanzadas en Terreno Denso. Sus técnicas se enseñaban no solo a francotiradores, sino a unidades de operaciones especiales enteras que necesitaban comprender cómo aprovechar los entornos naturales para obtener ventaja táctica. 6 meses después, el equipo SEAL 7 se había convertido en la unidad de guerra en la jungla más efectiva de la Armada. Gracias al entrenamiento de Natalie, todos los miembros del equipo habían aprendido a interpretar el terreno forestal, calcular trayectorias complejas a través de la vegetación y atacar objetivos que habrían sido imposibles de alcanzar con métodos tradicionales. La base de operaciones, donde antes se dudaba de ella, ahora contaba con un centro de entrenamiento especializado en guerra en la jungla, donde las técnicas de Natalie se enseñaban a equipos SEAL de todo el mundo. El personal militar de los países aliados solicitaba formación en sus métodos y sus innovaciones tácticas se estaban incorporando a las operaciones especiales. Doctrina a nivel mundial. Pero lo más importante, había cambiado fundamentalmente la forma en que los militares abordaban las operaciones de combate en terreno denso. Su desempeño perfecto había demostrado que la guerra en la jungla no se trataba de dominar el entorno. Se trataba de comprenderlo, respetarlo y aprender a trabajar con él en lugar de contra él. La jungla no oculta a tus enemigos, se convirtió en su frase distintiva de enseñanza. Los revela a cualquiera con la paciencia de aprender su idioma. El jefe Caín, ahora su segundo al mando para las operaciones en la jungla, tenía un mapa en la pared que marcaba todos los lugares donde Natalie había logrado disparos imposibles. 12 alfileres marcaban la misión amazónica, pero docenas de otros mostraban éxitos similares en bosques de todo el mundo. Debajo del mapa, escritas a mano por él, estaban las palabras que se habían convertido en leyenda en la comunidad de focas. Ella ve lo que otros pasan por alto. La mujer a la que habían llamado una carga se había convertido en su activo más valioso. El francotirador que no podía conseguir disparos claros había redefinido el significado de los disparos claros en la guerra en la jungla. Su respuesta a su escepticismo no había sido con argumentos ni quejas. Había sido 11 disparos perfectos a través de la densa vegetación,
3 vidas estadounidenses salvadas y una misión perfecta cumplida en condiciones imposibles. A veces, la respuesta más poderosa es la que se da sin palabras. Solo resultados que hablan más que cualquier argumento. Natalie Ghost-Hayes había proporcionado exactamente ese tipo de respuesta, demostrando que el francotirador adecuado en el entorno adecuado podía lograr lo que equipos enteros no podían lograr con medios convencionales. La selva había encontrado a su cazadora perfecta, y ella había demostrado que a veces el depredador más peligroso es aquel que nunca ves venir hasta que ya es demasiado tarde para huir. Desde ese día, nadie cuestionó su lugar en el equipo. La única duda era si los demás podrían aprender a cazar como fantasmas en el infierno verde donde ella se sentía más a gusto. La selva amazónica había probado a 3 francotiradores de élite de focas y los había encontrado deficientes, pero había abrazado a Natalie Hayes como si hubiera nacido para moverse entre sus sombras. Y ella había respondido demostrando a todos que algunos guerreros estaban destinados simplemente a los lugares más profundos y oscuros donde las tácticas convencionales fallan y solo la habilidad pura sobrevive. La misión había terminado con 12 combatientes enemigos eliminados y 3 vidas estadounidenses salvadas. Pero más que eso, había comenzado una leyenda que se contaría en instalaciones de entrenamiento selladas para las generaciones venideras. La leyenda del fantasma de la jungla que podía ver a través de sólidas paredes verdes y causar la muerte con precisión matemática en terrenos imposibles. A veces, el francotirador del que todos dudan es el que salva la misión cuando todos los enfoques convencionales fallan. A veces, la jungla revela sus secretos solo a quienes saben escuchar sus susurros. Y a veces, la precisión perfecta en condiciones imposibles es el único argumento que necesitas para silenciar a todos los críticos para siempre. La teniente Natalie Hayes había demostrado todas estas verdades en 11 disparos que redefinieron lo que era posible en el entorno de combate más desafiante del mundo. La jungla había encontrado a su fantasma y ella había demostrado ser digna del título de la manera más espectacular imaginable. Gracias por ver.